El sector que mayor impacto ha recibido por esta caída han sido los hoteles y los restaurantes, ¿no? Con un 49,2%. ¿Es correcta la evaluación que hace esta evaluación, este estudio que ha publicado el INDEC? Sí, es absolutamente correcto. La caída de la actividad turística en general y de la hotelería y de la gastronomía en particular ha sido el peor escenario que ha tenido que atravesar nuestra actividad en muchísimo tiempo, y claramente el resultado de 9 meses de cuarentena obligatoria en la cual la actividad estuvo prohibida. Claro, claro. ¿Y este impacto se reflejó en cierre de hoteles, por ejemplo, a lo largo y ancho del país? ¿Qué novedades tienen al respecto? El cálculo que venimos haciendo habla de un 15% de hoteles que han cerrado para no volver a abrir, pero teniendo en cuenta que muchos de estos hoteles son pymes o son empresas familiares, la realidad es que no vamos a saber a ciencia cierta cuántos hoteles cerraron hasta que abra de vuelta la actividad en números razonables y saliendo ya del foco de la pandemia de este momento. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hubo temporada de verano, las ciudades capitales del país, de las distintas provincias, han tenido un porcentaje de ocupación que no superó el 12%. Y esto sin discriminar la cantidad de hoteles que tiene esa ciudad. Es decir, se tomó un 10%, 8% de ocupación en Ciudad de Buenos Aires en los hoteles que estaban abiertos. Y los hoteles que estaban abiertos eran el 15% de la hotelería disponible de la ciudad. Uh-huh. Con lo cual, si hubiésemos tomado sobre el total de plazas de la ciudad, el número 8% quedaría enorme. Claro, no llegaría ni al 1%. No, probablemente. Claro. ¿Y eso durante cuánto tiempo o en qué periodo fue esa Esto medición? fue en la temporada de verano, que por otro lado tuvimos 20, 25 destinos turísticos que tuvieron porcentajes de ocupación superiores al 70%. Uh-huh. Y esa era otra de las preguntas. Dentro de lo que es todo el turismo y la hotelería, ¿cuáles fueron los sectores más perjudicados y cuáles fueron los que dentro de todo pudieron mantenerse o seguir con una actividad razonable en este periodo de tiempo, ¿no? Porque calculo que la incidencia debe ser distinta de acuerdo al lugar, al rubro, a la magnitud del hotel, etcétera. En el caso, no. Los 9 meses que fueron de marzo a diciembre del 2020, uh-huh, con la actividad prohibida, ahí no hubo nada para hacer, no hubo cuentas para sacar, fue todo muy sencillo, uh-huh, movimiento cero. En el verano tuvimos estos 20 destinos que superaron el 70% de ocupación, que se manejaron muy bien, que tuvieron mucha afluencia de turistas, porque no solamente el destino trabajó en función de la hotelería, sino que además todo lo que han sido casas o departamentos o cabañas, si estamos hablando del sur, han tenido una ocupación récord. Realmente hubo mucho movimiento en los destinos de naturaleza, claramente. Y las ciudades capitales, de las provincias, en donde el movimiento requiere del turismo de reuniones, requiere de alguna manera de otro tipo de turismo, se vieron altamente perjudicados. Uh-huh. Claro. ¿Y cuál es la evaluación que hacen para la continuidad? Esto que decías vos, cuando se abra definitivamente la actividad pleno, si es que se puede decir así, ¿cómo evalúan esa continuidad? ¿Hay posibilidades? ¿Hace falta mucha más asistencia? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cómo se preparan y con qué expectativas también, ¿no? ¿En qué plazo? Y bueno, todo aquello que implica tener un horizonte o una luz adelante como para saber si se puede continuar o qué es lo que va a pasar. El plazo es un signo de pregunta porque estamos atados al proceso de vacunación que vaya a tener el país, uh-huh, fundamentalmente. Con lo cual ahí es difícil establecer si este proceso se va a normalizar, se va a apurar, o por el contrario va a seguir esta línea parsimoniosa que está teniendo al día de hoy. Uh-huh. La realidad es que
siempre supimos que el primer semestre iba a ser muy complicado, que necesitábamos la misma asistencia que teníamos, que tuvimos el año pasado, esto es a través de las ATP. Lamentablemente no contamos con ellas, hoy contamos con el Repro 2 y un aporte del Ministerio, pero no tiene punto de comparación una asistencia con la otra, porque los requisitos para acceder al Repro son mucho más fuertes e importantes que los que tenían para acceder a las ATP. Así que ese es un punto que deberíamos tratar de resolver, que estamos pidiéndole al gobierno que utilicen el artículo de la Ley de Sostenimiento y Reactivación Turística, de la actividad turística, que faculta al jefe de gabinete para prorrogar por 6 meses la asistencia a través de las ATP. No estamos pidiendo que saquen algo nuevo, estamos pidiendo que cumplan con esta facultad que tiene el jefe de gabinete y que puedan darle asistencia a un sector que está sumamente comprometido. Y respecto a eso, ¿cuál es la respuesta o, digamos, cómo viene ese pedido? Por ahora no viene resultando favorable. El gobierno está convencido de que la asistencia a través del Repro es suficiente, pero creo que en cualquier momento va a tener que rever esta medida, porque realmente la situación es muy compleja, y con las nuevas restricciones va a serlo mucho más para otro de los rubros de la actividad turística, que son aquellos que se dedican al turismo emisivo, el turismo que saca a los argentinos hacia el exterior, que con estas restricciones está viendo peligrar muchísimos puestos de trabajo. Claro, esa era mi siguiente pregunta, digamos. Ya hay restricciones en cuanto al turismo internacional. ¿Cómo? Me imagino que ustedes, sobre todo por la situación en la que están más delicadas que otros rubros, que ya están dentro de todo con bastante actividad, entre comillas, estarán evaluando y monitoreando permanentemente esto de la segunda ola, de qué posibilidades hay de que llegue y porque eso podría implicar otras medidas todavía restrictivas y impactar todavía más, ¿no? ¿Cómo evalúan esto y es así, vienen haciendo este monitoreo, y qué expectativas hay respecto a eso? Sí, por supuesto que venimos haciendo el monitoreo. Realmente el aumento en los casos de los últimos días nos preocupa. Esperamos y confiamos en lo que planteó el gobierno, que por ahora no va a haber medidas restrictivas dentro del turismo interno. Yo creo que la temporada de verano ha demostrado y nos ha demostrado a todos que los protocolos han sido bien trabajados, bien desarrollados y muy bien aplicados. Y lejos de aumentar los casos, pese al diciembre de enorme crecimiento de casos, en cuanto a la actividad turística, podemos decir que los casos disminuyeron, y esto es un aliciente, y esto ha sido un aliciente para que el gobierno nacional pensara en evitar a cualquier precio el cierre del turismo interno. Sí, claro, tenía que ver con todos los permisos que se piden en cada una de las provincias, que había que cumplir previamente, los testeos o el PCR, que todavía en algunas provincias lo siguen pidiendo para poder ingresar, ¿no? Situaciones que hacían que el que viajara lo hacía con mucho mayor cuidado que estando en su propia ciudad de origen, ¿no? Exactamente, creo que todo aquel movimiento que estuvo vinculado a las empresas de servicios de actividad turística han respondido favorablemente con sus protocolos, y tanto recursos humanos de esas empresas como los turistas que utilizaban los servicios estuvieron a la altura de un verano en pandemia. Un verano en donde mantener la distancia social, en donde usar barbijo o tapabocas, y en donde la higiene permanente de manos eran la consigna del verano, han sabido responder a ella, y además estos protocolos que han resultado muy efectivos. El fin de semana largo de Carnaval fue muy bueno desde el punto de vista turístico. ¿Esperan lo mismo para Semana Santa? Sí, y quizás que mejore, perdón. Sí. Sí, creemos que vamos a tener un muy buen fin de semana de Pascuas, una Semana Santa muy buena, y seguramente vamos a estar con buenos porcentajes de ocupación. Y más allá de que el gobierno alerta sobre la llegada de la segunda ola, toman prevenciones del caso, ¿creen que también la temporada invernal será buena?
No estoy... ¿Tan seguro? No estoy tan seguro de ello. Ajá. No estoy tan seguro. Esperemos, primero que nada estamos concentrados en tratar de lograr que haya temporada invernal. Recuerden que el año pasado no la hubo, a pesar de la lucha que tuvimos y de los pedidos desde la Cámara Argentina de Turismo y desde las entidades asociadas a ella. No hubo forma de aprovechar una temporada invernal, sobre todo en los destinos de nieve, que fue espectacular en términos de comparación con otros años, y no se pudo aprovechar. Ahora estamos enfocados en lograr que no se pierda esta segunda temporada de invierno, que para muchos destinos puede llegar a ser terminal. Aldo, y con respecto a la promoción, al programa que lanzó en su momento el Ministerio de Turismo, ¿fue efectivo? ¿Le sirvió a ustedes? Sí, estamos hablando del plan previaje. Exacto, sí. Y fue una excelente herramienta que ayudó a reactivar las ventas en un momento que veníamos con ya 7 meses de cuarentena obligatoria, porque se activó a mediados de octubre. Sí. Y veníamos con actividad prohibida, con lo cual en 60 días se vendieron 10.600 millones de pesos. El plan hubiese sido espectacular si hubiese salido la ley antes de julio y se activaba ese plan del 1 de julio al 31 de diciembre, tal cual estaba previsto. Lamentablemente fueron 60 días los que se pudo aprovechar, pero ya estamos a las puertas de la salida del plan previaje 2. Ajá. En cualquier momento, en cuanto podamos ponernos de acuerdo con la fecha, el gobierno está pretendiendo que sea más tarde que temprano, y nosotros estamos pretendiendo que sea cuanto antes. Claro. ¿Y ustedes están planteando a partir de cuándo? ¿De julio? Nosotros estamos planteando que la apertura a las ventas, recuerden que el plan previaje tiene 2 escenarios. Sí. Uno, el periodo en el cual el turista puede hacer la compra, y otro, el periodo en el cual puede viajar con la compra que hizo. Claro. Entonces, estamos apuntando a que la compra se puede hacer a partir de ahora, a partir de abril, después de Semana Santa que arranque, porque viene el momento de mayor caída del año en materia turística, y creemos que es una buena opción. Y después habrá que acordar en qué periodo se puede utilizar. Así que estamos ahí, estamos tratando de ponernos de acuerdo entre todos. ¿Y el gobierno qué propone? El gobierno propone, en principio, arrancar con la venta para las vacaciones de invierno, para utilizar en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre. Ajá. Nosotros estamos por eso, y nosotros pretendemos que esto sea antes. Aldo, ¿qué tal? Juan Carlos de este lado. Hola, Juan Carlos. Pareciera, a partir de todo lo que decís, se me hace difícil contemplar un análisis de si alguna vez van a tener un número real del impacto que tuvo en la actividad, en el rubro. Yo creo que sí, lo vamos a tener. ¿El número real en qué aspecto? El número real en la incidencia real que tuvo en el rubro. Como vos decís, hay muchas pymes familiares que seguramente han caído, y que alguna vez, no sé si van a tener el registro real de toda la cantidad de desempleados. No, creo que sí, creo que lo vamos a tener eso, porque pensá que en algún momento, aunque hoy parezca lejano, en algún momento la situación va a estar controlada. Y en ese momento, cuando vuelva la actividad, como volvió la actividad a muchos rubros de la economía del país, también va a volver al turismo. Y cuando eso ocurra, ahí vamos a tener claramente identificados quiénes son las empresas que pudieron continuar y cuáles tuvieron que cerrar. Y el impacto que tiene, por ejemplo, la medida a cumplir desde hoy de impedir la llegada de turistas de México, Chile, Brasil, ¿esto cómo lo están analizando? No, ahí hago una corrección. Sí. El país había prohibido el ingreso de turistas del exterior desde el 26 de diciembre. O sea, nosotros pasamos todo el verano sin turistas del exterior. Ajá, o sea que no es algo nuevo. La medida hoy impide los vuelos entre Brasil y la Argentina, entre Chile y la Argentina,
entre Reino Unido y la Argentina, que también eso ya estaba. Sí. Y en ese escenario, y entre México y la Argentina, perdón. Sí. Y en ese escenario no pueden, el problema está en que, bueno, si yo quisiera irme como argentino, quisiera irme a México, tendría que llegar a México a través de una ruta alternativa. No va a haber vuelos entre Buenos Aires y México. Ajá, ajá. Y va a ser difícil encontrar la ruta alternativa, va a no ser poder salir desde Buenos Aires a otro país y desde allí tomar un vuelo a México. Esa es la alternativa. Sí, Uh-huh. Esa es la alternativa. Muy bien. Aldo, te agradecemos los minutos que nos has aportado, que nos has dispensado aquí en Comodoro Rivadavia. Gracias a ustedes, un gusto como siempre. Adiós. Muchas gracias. Aldo Elías, presidente del junto a Alexis Togel y Juan Carlos